Para entender el concepto del Estado, primero tenemos que pensar en las primeras organizaciones humanas, en sus primeras necesidades de la organización de sus recursos naturales, en la forma de organización del mismo poder, dentro de sus estructuras más pequeñas como la familia, hasta las tribus y hasta la formación de las primeras civilizaciones. En todos estos eventos, la organización humana tuvo la necesidad de ir construyendo primero normas y segundo instituciones o cuerpos que organizaran precisamente no solamente los recursos, sino que además generaran un control entre los sistemas de poder. Miremos entonces dos definiciones del concepto de Estado. Uno, desde el elemento de competencia uno, y es el Estado visto como un poder político organizado de una colectividad humana que vive en un territorio y que acepta unas autoridades y unas reglas de derecho. Desde, por ejemplo, la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, vemos que es una forma de organización política soberana e independiente organizada en un territorio, porque tiene la capacidad autónoma de regular tanto sus normas como la organización de sus recursos. En el caso colombiano, hablamos de la norma primaria o la Constitución del 91 como el libro o el compendio de normas que precisamente determina la organización y la estructura del Estado. En el caso de Colombia se determina que es una nación centralista con un régimen de descentralización administrativa, es decir, que acerca al modelo unitario, busca a través de su organización distribuir funciones a través de los departamentos. Esto obedeciendo precisamente a la necesidad del desarrollo en las diversas regiones del país. En la norma primaria es donde precisamente se puede encontrar los fines del Estado, ¿sí? Esa búsqueda y esa necesidad que tuvo, por ejemplo, el constituyente, que fue precisamente el pueblo colombiano al determinar la necesidad de un cambio de constitución para determinar una nueva dirección hacia el Estado, que precisamente se determinaron los fines actuales. Y es ahí muy importante en donde se define que Colombia es un Estado social de derecho. Pero entonces, ¿qué significa que Colombia sea un Estado social de derecho? En la Asamblea Nacional Constituyente realizada en el año 1991 se generó una discusión muy importante alrededor de los fines del Estado. En el caso del Estado colombiano, hace parte precisamente de la organización de una nación que cuenta con altísimos niveles de pobreza hasta el día de hoy, y en el momento se buscaba la necesidad de establecer que el Estado tuviera el compromiso, incentivar cambios en la sociedad que permitieran precisamente la justicia, la igualdad y un balance precisamente en los recursos económicos de la nación. En el caso colombiano, los fines del Estado pueden verse como uno, el fortalecimiento de la unidad y el aseguramiento de la convivencia y la justicia a sus integrantes dentro de un marco jurídico, como se mencionó, social, democrático y que fomenta la participación, y por eso dentro de la Constitución Política se determinaron mecanismos de participación ciudadana específicos que dotan a los ciudadanos de poder para poder interceder en el Estado más allá de elementos clásicos como el voto. Más importante que podemos recalcar de un tipo de Estado como el colombiano es precisamente la estructura derivada y ideada desde el modelo tanto republicano francés a partir de la revolución. Entonces precisamente en el caso del Estado colombiano hablamos de una estructura tripartita, es decir que está separada en tres poderes: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Aunque, como menciona precisamente el elemento de competencia 1 de la Constitución del 91, se le dio a otros organismos unas facultades de dar la autonomía precisamente para ser entes autónomos. Tal es el caso de la Contraloría, la Procuraduría o la Fiscalía. Sin embargo, como se determina en la organización de la Constitución moderna, de tal manera que hay un control entre los poderes del Estado.
Esta palabra tiene su origen griego en la palabra kubernao, que se refería al capitán, aquella persona que en una nave precisamente estaba encargada de los destinos de la tripulación. En el caso del gobierno actual se entiende como precisamente esa organización que durante un periodo de tiempo y en la rama particularmente ejecutivo-administrativa se encarga precisamente de organizar los recursos y de ejecutar las leyes que a su vez son creadas por el poder legislativo. Fueron los filósofos griegos, en particular Platón y Aristóteles, quienes analizaron las formas de gobierno, y es precisamente la forma como opera de alguna manera el Estado y su finalidad. Estos regímenes políticos precisamente pueden ser vistos, por ejemplo, desde el régimen aristocrático, desde la raíz griega aristos, que eran los mejores, y kratos, que viene de poder, y era entendido como el gobierno de los mejores, aunque este concepto claramente hoy ha sido modificado hacia una noción más entendida hacia la de la oligarquía, en donde oligos son muy pocos. La democracia, como mencionábamos precisamente, y su origen en Grecia, es entendido como el régimen en el cual el Estado opera en función del pueblo, en la medida en que entiende que el pueblo es el soberano, el pueblo es quien es la razón de ser el Estado, es quien fundamenta el Estado y es precisamente a quien le pertenece el Estado. De ahí viene la noción de república que mencionábamos romana, que viene de las raíces res, que es cosa, publis, pueblo, es decir, aquella cosa que es pública.